En este módulo, Pati, hablando de tumores, vamos a hablar de tumores benignos y malignos. ¿Hay gran diferencia en eso? Sí, hay una gran diferencia, aunque no, obviamente, ojalá y no existiera ninguno de los dos, pero también hay un dicho que dice de los males el menor. Pues vamos a ver de qué se tratan. Bien, Pati, adelante. En este proceso canceroso, las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Una célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Esta multiplicación en el número de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales. Amistades peligrosas como pueden ser los virus y los hongos. Tienen un punto de encuentro que es el terreno biológico adecuado, es decir, se encontraron en un terreno acidificado. Es decir, se dijeron, nos vemos en el café. Te invito a un café y van al café, pero el café es un terreno acidificado. Es un lugar donde ellos pueden convivir y estar. La doctora Rita Hernández, cuando vino de Cuba, nos decía, ustedes los mexicanos se la pasan tomando café, tomando en la cafetería, en el restaurante. Le digo, sí, porque ahí es nuestro punto de encuentro. Para decir quiero hablar contigo, te voy a decir, te invito a un café. Entonces, el punto de encuentro de las bacterias, de los virus, es un terreno acidificado. Así es. Y esa amistad peligrosa, ve, mira, el come galletas con una galleta. Dice, entonces hay infecciones virales y causan infecciones fúngicas. Interviene también el sistema inmune deficiente, ya es otra condición. O sea que no solamente llega el coronavirus, el VIH, H1N1 y dice, me voy a meter, tú me gustas para estar conmigo. Ajá. Y se mete, no es nada es más esa fácil, idea. No, se requieren otras condiciones para que esas amistades se puedan dar y se puedan encontrar. Dice, existen virus complejos capaces de infectar grupos de células. Hay virus, ya dijimos, bacteriófagos, que son los que comen y se comen unos a otros, y entonces eso es lo que hace que el sistema inmune empiece a fortalecerse. Dice que infectan bacterias, virus vegetales, virus animales, virus de hongos, algas y protozoos. Necesitan de una célula para vivir y engañarla para reproducirse. Invaden células humanas cambiando su estructura. Estos virus penetran la capa bilipídica de la célula y dejan esto que dijimos, los priones o los viriones, los insertan o los pasan a través de esas capas de la célula y le empiezan a modificar desde adentro. Una tarea que le voy a dejar es que es la capa bilipídica. Es muy importante en este punto para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Así es, de qué se está hablando. ¿Qué es la capa bilipídica? Okay. Así es. Bueno, pues esa capa que recubre, que es como un perímetro para la célula, permite el paso de las sustancias que la van a nutrir, como permite el paso del calcio, del sodio, del potasio, de lo que ya hemos hablado, del magnesio, es decir, para tomar nutrientes, esos pueden penetrar. Es la piel de la célula. De la célula. Es sí. La piel, la piel come, respira sí, a través de esa capa bilipídica. Capa. Así como es el cuerpo, pues así es cada una de nuestras células. Y lo que hacen los radicales libres es comerse esa capa bilipídica y dejarte sin piel.
Sí, la van dejando delgadita y lo cual la va haciendo apta pues para que estos virus, por ejemplo, entren y modifiquen. Bueno, pues entonces estos virus hacen lo que tienen que hacer, que es eso, penetrar la célula, dejan por dentro esas toxinas, y esas toxinas son pues lo suficientemente aptas para causar diferentes modificaciones. Por eso son tan graves las enfermedades y causan tantos trastornos, porque simplemente modifican a la célula. Entonces imagínense cuántas células tenemos y qué cantidad de virus tenemos para que esa enfermedad se desarrolle y ahora sí que prospere. Entonces hay enfermedades como puede ser el ébola, que es gravísima porque causa no solo pues al inicio diarreas, permite que la sangre simplemente se salga, entonces es muy dramático porque en vez de lágrimas, pues la sangre solita se sale de los ojos, de la nariz, prácticamente de cualquier parte del cuerpo. El SIDA, que sabemos que es tan agresivo también, que causa tantas modificaciones a las personas, pues en su momento dado también hasta las gripes, porque te hacen sentir mal, tienes lagrimeo, ese exceso de mucosidad en la nariz, la sensación de cuerpo cortado, entonces son varios síntomas que van provocando. No digamos más, por ejemplo, acerca de la hepatitis. Imagínate qué tan graves llegan a ser, qué capacidad tienen de modificar, que le pueden cambiar el color a los ojos en el sentido de hacerlos amarillos y la piel de la persona se hace amarilla. Entonces, si pensamos que pues nada más un virus te atacó, pues no, un solo virus no podría hacer esas grandes modificaciones en nuestras células. El sarampión, las paperas, la rubiola, bueno, la rabia, los herpes, la gripe aviar en animales y uno que causa también muchas alteraciones es el mosaico del tabaco en las plantas. También se emplean fármacos antivirales que no curan la enfermedad, sino que hacen que los síntomas sean más leves. Claro que por eso cuando hay una infección así comunitaria como lo que estamos viviendo ahora, pues ¿qué es lo que te vamos a recomendar? No tomes medicamentos. ¿Por qué? Porque esos van a hacer que no tengas esos síntomas. Y si no tienes síntomas, ¿cómo voy a saber que estás enfermo? Entonces la recomendación común para las personas es que no tomes nada. Esa es una de las razones, pongan mucha atención compañeros, por la cual no podemos mandar terapia a distancia a una persona que esté hospitalizada, porque le vas a disminuir los síntomas y los médicos los dejas sin la posibilidad de leer esos síntomas. De hacer un diagnóstico. De un diagnóstico correcto. Esa es la razón principal por la cual no podemos enviar terapia a distancia. Hay otras razones, pero esa es una de ellas y muy importante. Sí, así es. Además, ¿sabes qué? Yo, pues, algunas veces ya fluyo, como quien dice, ya no digo nada, porque lo primero que pensamos es que ¿cómo le hago para quitarle los síntomas? Y yo digo, ¿cómo puedo pensar en eso? Si la persona o la enfermedad tiene que pasar por esos síntomas, ¿sabes proceso? ¿Para qué? Para que el cuerpo responda y pueda vencer o pueda salir con un aprendizaje mayor cuando pasa por todos esos procesos. Haz de cuenta que llegas con el sistema inmunológico y le quitas todas sus armas. Sí. ¿Lo dejas sin armas? Sí, lo dejas sin nada. Y bueno, pues confía en tu medicamento y pues ahí vamos. Así es. Entonces dice, compiten con el sistema inmune y causan anemia, astenia, que es como cuando no quieren hacer nada, intolerancias digestivas, dolores de cabeza, otros trastornos porque no dejaste que el microorganismo pues reaccione. Sí, más bien el sistema inmune reaccione. Muy bien. Entonces, ¿qué es un tumor? Un tumor es un conjunto de células de cualquier tejido que se han multiplicado descontroladamente formando una masa anormal. Existen básicamente dos clases de tumores: los benignos, que crecen lentamente y por lo general no se extienden a otras zonas del cuerpo, y los malignos, que es el cáncer, que crecen rápidamente y muchas veces generan metástasis, es decir, migran hacia otras partes del cuerpo causando nuevos tumores. Aquí nosotros
tenemos que analizar estas frases, estos párrafos. De acuerdo a la homotoxicología, y es bien importante, que ya lo veremos más adelante si hay oportunidad, es bien importante pensar esto. Primero, una enfermedad aguda, es una enfermedad aguda, maltratada, no puede eliminar las toxinas porque claro, le dan medicamentos para los síntomas. ¿Qué hace el cuerpo? Pues los envuelve. Así es. Genera quistes, miomas, porque no lo puede eliminar. Entonces ahí forma un tumor. Sí. Entonces de ahí, si no se puede eliminar, ¿cuál es el siguiente paso? El cáncer. Es decir, que se empieza a significar de más falta de oxígeno. Recordemos que Otto Warburg, premio Nobel de Medicina en 1932-33, él dijo, y se ganó el premio Nobel por eso, él dijo que un cáncer solo se forma por dos causas principales. Dos, como decía Lila Nene. Solo dos. Falta de oxígeno y exceso de acidez. El imán lo que hace, el negativo, te da alcalinidad y atrae el oxígeno a la zona. ¡Qué maravilla! Entonces, podemos generar una reacción distinta. Así es. Pero entonces, el terreno biológico tiene que estar bajo dos circunstancias: falta de oxígeno y exceso de acidez. Por lo tanto, de acuerdo a este sistema de la homotoxicología, son los 3 pasos. Pero si digamos, ¿qué pasa entonces? Si es un cáncer, ¿qué es lo que sigue? El cuerpo lo vuelve a reabsorber, vuelve a generar un tumor y después genera fístulas, sí, para permitir la salida. Lo que se conoce como metástasis. Aquí es también donde nosotros tenemos que tener ya un pensamiento integrativo, donde ya vamos a poner aquí en esta charola todos nuestros conceptos. Si estamos ahorita con la idea de que las células crecen lentamente y que se quedan en un solo lugar. Y en el otro, los malignos, dice, van emigrando hacia diferentes partes del cuerpo. Son zonas que tienen la capacidad de recibirlas, sí. Claro. Entonces se necesita un dador y se necesita uno que reciba. Y ¿sabes qué? Aquí es donde te digo, tenemos que entrar con ese pensamiento integrador, porque ¿quién es el que hace la principal función de eliminar en el cuerpo las toxinas? El hígado. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a la medicina tradicional china, las formaciones de tumores, que es como la imagen que tenemos ahí, dice así en esos términos la medicina tradicional china, el que forma esas bolas es el hígado. Cuando llega un momento en el que por la alimentación y la gran cantidad de toxinas que hay en el cuerpo ya no las puede eliminar por vía normal, entonces dice, como cuando barremos que va a pasar la suegra, y dice, allá abajito de la alfombra, abajito del sillón, ahí abajito donde en apariencia nadie los vea. Y el rival más débil, donde mejor me permitan. Claro, donde se puedan ir instalando. Recuerden que el hígado es el depurador, pero si no tengo forma de eliminar eso, pues ahí meto abajo del sillón o abajo del seno esa bolita de toxinas. Claro, y dice, ¿sabes qué? Ahí van ahí velas guardando, mientras se puede preparar para eliminarlas. Bueno, pues entonces no todo queda ahí. El hígado tiene que ver con la formación de la sangre. Si el hígado no tiene nutrientes que le pasa el vaso, entonces no pueden poner entre los dos la sangre dentro de las venas y darle una buena calidad, que no sea, volvemos al mismo término, un terreno propicio. Pero si el hígado ya no pudo eliminar esos desechos, entonces lo manda hacia lo que maneja. ¿Qué es lo que maneja? Los manda hacia la sangre. Y entonces la sangre se encarga de distribuirlos y dice, ahora sí que huyan, chiquillos, váyanse para otros lugares. Y nuevamente, como vuelves a decir, en el cuerpo van a encontrar rivales débiles o zonas donde hay demasiada acidificación y entonces van generando las metástasis. ¿A quién tenemos que cuidar primeramente? Todo el organismo con todas sus funciones y la función del hígado. O sea, no es nada más decir, le pongo un imán y eliminé una bacteria. Claro, entonces cuando nos preguntan, te digo que es aquí de cuando llegamos a que, ahora entiendo. Entonces, si alguien me pide un par para un tumor o un par para el cáncer,
pues tendríamos que ponérselos varios y en todo el organismo. Y es un proceso que tiene que esperar de 3 meses, más o menos. Claro. Es lo que yo, cuando hago trabajos como consultantes, he hecho trabajo de quistes, miomas, yo le pido 3 meses generalmente para que se haga todo ese proceso. Y 3 meses es el tiempo que teóricamente nos han dicho que el órgano se renueva. El hígado simplemente se va renovando con sus células y ¿sabes qué va sucediendo? Que si la persona, por ejemplo, en cuanto le dicen tiene un tumor, y fíjate que no es porque en ese momento haya surgido, o sea, no le salió la bolita de repente, sino que fue todo un proceso. Entonces, si la persona al momento no hace las modificaciones indispensables, como es cambiar definitivamente la alimentación, aquí haz de cuenta que ya no tienes chance. Ya no es de que deja de comer carne para cuando quieras o deja de comer grasa para cuando quieras. Aquí es inmediato, es indispensable un cambio en la alimentación para disminuir 2 cosas: la acidificación en el organismo y el calor del hígado. Claro. Si no baja el calor del hígado, va a seguir trabajando en exceso y va formando bolas. Entonces, un tumor benigno es una neoplasia, es decir, un tejido nuevo que surge, dice, sin malignidad. Este tipo de tumor no crece en forma desproporcionada ni agresiva, no invade tejidos adyacentes, no hace metástasis a tejidos o órganos distantes, y las células de tumores benignos permanecen juntas y a menudo son rodeadas por una membrana de contención o una cápsula. El cuerpo es tan inteligente que aquí te guardo, aquí te protejo y para que no tengas problemas. Mientras se prepara para eliminarlos. Y volvemos a lo mismo, que esto es una cuestión del hígado. Entonces, en algunas ocasiones, estos tumores benignos, por eso dice el médico, con medicamentos se deshace. ¿Por qué? Porque están formados de fluidos, como puede ser una especie de pus o de grasa. Entonces dice, los tumores benignos pues no constituyen una amenaza para la vida. Se pueden extirpar y en la mayoría de los casos no reaparecen. Uh-huh. Pero porque lo decimos ahí, eso no va a suceder. Claro que pueden reaparecer. ¿Por qué? Sí, sigue haciendo lo mismo, sigue intoxicando igual, sigue asustándose con lo mismo. Claro, se sigue enojando, sigue guardando rencores, pues ahí vamos viendo que sigue guardando bolitas. Esos, dice, dice que no está la vida en peligro, sin embargo, pues tampoco es normal andar por la vida con ese tipo de alteraciones. Dice, los tumores benignos entonces es un agrandamiento anormal en una parte del cuerpo que aparece hinchada o distendida. El tumor junto con el rubor y el dolor y el calor forman la combinación clásica de los signos y síntomas de inflamación. Y volvemos a lo mismo, que son los temas que nosotros tratamos, que es la inflamación y el dolor, simplemente un área acidificada. Y es una manera de proteger al cuerpo. Al cuerpo. Por eso precisamente nosotros no tenemos que recomendar o no recomendar la toma de medicamentos, pero nada más vamos a tomar en cuenta una cuestión. ¿Qué pasa si le damos medicamentos al organismo y el hígado los tiene que procesar? ¿Qué va a suceder? Uh-huh. Volvemos a acidificar al hígado, vuelve a trabajar rápidamente y entonces esos problemas pues sí pueden reaparecer. Claro. Dice, los tumores benignos se les conoce también como neoplasias. Eso ya lo vi. Okay, sí, se repitió, yo creo. Ajá. Si este crecimiento celular tiene su origen en diversas células policlonal, se trata de una hiperplasia. Si se trata de una neoformación celular que tiene su origen en una única célula monoclonal, se le llama neoplasia, independientemente de que sean benignos o malignos en función de su capacidad o no de infiltrar los tejidos que le rodean. Cuando aquí hablamos de infiltrados, pues sí. Cuando ya se infiltran, ya... Pero pues es que aquí tendríamos que considerar que definitivamente ninguno de los dos son benéficos para el cuerpo. No, claro que no. Porque observa
es la pierna y los brazos de una persona, esas bolas o estas formaciones están obstruyendo la circulación, están lesionando el músculo y sobre todo están invadiendo al que tiene que eliminar, que es el sistema linfático. Acabo de ver un programa en Home Channel de que una doctora elimina que quita esas bolitas. Una señora de la cara te da un montón de bolas así por todos lados y le quitó las más grandes quirúrgicamente. Yo pensé, ¿no sería mejor tratar el hígado? Digamos, ya pensando en más holísticamente. Sí, más claro, avanzado. Es un negocio, cobra bien, es su trabajo, o sea, tiene que mantener su clínica, perfecto. Pero de una perspectiva más holística, como que tenemos otras opciones. Sí, claro, además aquí estamos entendiendo que eso no es lo cosmético, porque no todas esas bolitas pueden ser eliminadas si no nos vamos a la causa, que es lo que hace el biomagnetismo. El biomagnetismo te lleva a la causa. Si tú lees los pares y lees lo que está sucediendo, tú dices, mira, interviene el hígado, el vaso puros, órganos principales y de eliminación, pues ahí ya tomas conciencia de esos, claro, de la importancia que tiene la asimilación como la eliminación. Claro. Ahí hubo una diferencia. Y dice, cuando un tumor es maligno, tiene capacidad de invasión o infiltración y de producir metástasis a lugares distantes del tumor primario, volviéndose, por ejemplo, un cáncer metastásico. ¿Quién va a querer que eso suceda y que eso se vaya regando por todo el organismo? Por eso muchas veces les dan un tratamiento y pueden recibir, por ejemplo, quimioterapia, y cuando regresan, está el cuerpo tan acidificado que, haz de cuenta, regresan a la siguiente sesión o a la siguiente cita y dicen, el cáncer ya avanzó. Pues claro. Es que el tejido sigue estando, o el organismo sigue estando acidificado. Los tumores malignos son cancerosos. Las células cancerosas pueden invadir y dañar tejidos y órganos cercanos al tumor. Las células cancerosas pueden separarse del tumor maligno y entrar, lo que comentábamos, al sistema linfático o al flujo sanguíneo, que es la manera en que el cáncer alcanza otras partes del cuerpo, invade, destruye y reemplaza. La célula tiene la capacidad de crecer rápidamente, de manera descontrolada e independientemente del tejido donde comenzó, no retrocede. Dice, la propagación del cáncer a otros sitios u órganos en el cuerpo mediante el flujo sanguíneo o el sistema linfático se llama metástasis. A ver, la programación del cáncer, o sea, la propagación del cáncer, a otros sitios, órganos en el cuerpo mediante el flujo sanguíneo o el sistema linfático se llama metástasis. Fíjate que muchos compañeros, Pati, me comentan de que es mucha información, está muy buena información, pero que de repente tanta información como que se les llega ahí a hacer como que clic. Entonces hay que ir más o menos entendiendo esto y explicarlo de una manera pues así es. Más lenta, porque sí es complicado, o sea, sí, claro. Para nosotros es más sencillo entenderlo, porque ya lo hemos trabajado mucho tiempo, pero los compañeros dicen, a ver, entonces aquí hay un factor de malignidad, sí. Aquí en este punto, el factor de malignidad es la acidez, que una de las es la acidez, y en el par magnético encontramos factores de malignidad, nos hablan del par escápula-escápula, porque nos está marcando una área muy importante del cuerpo, en la columna y en las escápulas. No es que la escápula sea mala, sino que la zona energética de la escápula incluye pulmones, incluye e inerva una gran cantidad de órganos. Sí. Entonces, desde ahí se maneja fortalecer, no atacar el Helicobacter leprae, sino se trata de fortalecer a todos los sistemas. Y yo pienso que más que un factor de malignidad, sería un factor beneficioso el colocar los imanes en escápula. Muy importante esto. Sí, porque no podemos evitar o no podemos quitar de esa zona los puntos de acupuntura que están en relación con el meridiano que pasa ahí por escápula y que fortalece el sistema inmunológico. Y la otra cuestión es que aquí es donde
con esta información que quizás sí pueda ser de momento mucha, y en la tarde ya después de comer, no es cierto, puede ser mucha información, es donde cobra mucha importancia el testeo. Fíjate que si yo me fuera con la idea original de que pongo a la izquierda negativo y a la derecha positivo, podría causar un problema con las células o la metástasis en una persona, porque como yo no sé qué partes del cuerpo son las acidificadas, es donde más estoy obligada a hacer el testeo y confirmar, por ejemplo, si son 2 negativos los que la persona necesita. Aquí hay un problema, Pati, fundamental, que es que primero, antes que me dicen, oye, ¿puedo hacer esto? Sí. Revisa lo que es, en qué momento no puedo, las contraindicaciones, en qué momento no voy a aplicar. Si la persona dice que tiene quimioterapia, ya le están aplicando quimioterapia, yo no me meto, porque hay muchas reacciones que no puedo controlar. Así. Y que no voy a controlar, no soy médico para poder controlar una reacción u otra. Entonces, cuando a personas le están aplicando ya quimioterapia, aunque yo sé que el escápulo le va a ayudar, yo no me puedo meter. Bien importante en ese aspecto. Aunque teóricamente podamos hablar de esto, si la persona ya tiene quimioterapia, no. Es más, si la persona tiene cáncer, ya no me puedo meter, porque es un estado digamos, de gravedad, de emergencia médica. Y en emergencias médicas, que es otra contraindicación, no nos podemos meter. Entonces, por eso tengo que entender esta diferenciación entre tumores malignos, tumores benignos, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Estoy entendiendo esto y la metástasis, pero yo no me puedo arriesgar cuando te dicen, oye, pero usted no tiene quimioterapia, no tiene cáncer, sí, ya no lo puedes hacer. Ya no tan fácil. Porque ya es una emergencia médica. Sí, así es. Ya después verás, con tu experiencia, qué hacer. Pero si me estás preguntando, quiere decir que te falta experiencia. Entonces, yo te digo, con esa falta de que tu experiencia que tú tienes y con la experiencia que yo tengo, no lo puedes hacer, porque digamos, estando ahí, hay una crisis, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿cómo lo vas a resolver? Claro, ¿cómo lo vas a manejar? Entonces, no somos médicos. De repente como que nos viene esa idea de que somos los gurús, que todo lo manejamos. No, señor. La técnica tiene una técnica, y esa técnica tiene contraindicaciones. Y el primer punto es, tengo que hacerle caso a las contraindicaciones más que a mi corazón, más que a mi gurú, más que a quien sea. Es una técnica que como tú dices, puede tener problemas graves, claro, si no la sé manejar. Pero si en ese momento me llega esa persona, a mí me ha llegado gente con problemas, ya con problemas muy graves, y le he puesto imanes, pero cuando yo hablo de mi experiencia, yo analizando a la persona, yo entendiendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Tengo los puntos Yuan, tengo técnicas que no voy a invadir su cuerpo, pero digamos, ya depende de todos ustedes. Pero en este momento hay que tener mucho cuidado con estos tumores. Adelante, Pati. Precisamente por eso, vuelvo a lo mismo, por eso es tan importante que hagamos muy bien el testeo, porque es de vital importancia observar bien cómo se mueven los pies para poder tomar una decisión. Y si tuviera cualquier duda respecto a las contraindicaciones, siempre me recordaría lo que tú nos has dicho, que ante cualquier duda apliquen puros negativos. Claro. Bueno, los tumores malignos se pueden clasificar como carcinomas, que se originan en el epitelio, que es el recubrimiento de las células de un órgano. Constituyen el tipo más común de cáncer. Lugares comunes de los carcinomas son la piel, la boca, el pulmón, los senos, el estómago, el colon y el útero. Sarcomas, que son cánceres del tejido conectivo y de sostén, que son los tejidos blandos, y de todos los tipos se encuentran en cualquier parte del cuerpo. Frecuentemente forman crecimientos secundarios en los pulmones. Los gliomas son cánceres del cerebro o la médula espinal producidos por neoplasias en las células gliales.
Leucemias son cánceres de la sangre, afectan a la línea mielocítica, a los granulocitos, monocitos y o mastocitos, comenzando en estos mismos grupos celulares o en algún progenitor común. Los linfomas, que son cánceres que surgen en línea linfocítica, afectando a los linfocitos o en algún progenitor común, o que afectan a otras líneas celulares como las de las células presentadoras de antígenos, diversos tipos de macrófagos o algún progenitor común, y un teratoma inmaduro. Nosotros sí haces bien en mencionar que es mucha información. Nosotros obviamente no vamos a manejar todos esos términos porque son términos médicos, y yo lo que tengo de recurso es las bases científicas que me brinda el biomagnetismo, saber las contraindicaciones, tener mi material adecuado y tener el conocimiento adecuado. Si no sé todas esas palabras, si no recuerdo toda la información que me dieron, tengo la opción de hacer el testeo y preguntar si en este momento requiere la técnica. Si me dice que no, casi mi obligación es aceptarlo y decir, en este momento no le puedo poner la técnica. Muchas veces sobrepasamos nuestra intuición y dice la persona, es que yo siento que sí lo puedo ayudar. Pues eso ya es también correr un riesgo, porque estamos viendo que están implicadas las células, la sangre, la linfa, y un error en la polaridad sí podría traer consecuencias en este punto. Muy bien. Entonces, la clave es la acidificación. Los campos magnéticos mejoran la circulación del tejido impactado, con lo que se incrementa la temperatura, la cantidad de oxígeno a las células y a los tejidos cancerosos. La célula cancerosa vive en acidificación, no consume oxígeno y vive a temperaturas frías entre 8 y 10 grados. El tumor es un proceso activo, por lo mismo requiere nutrientes para crecer y evolucionar, y estos nutrientes los aportan los microorganismos patógenos y sus excreciones biológicas. Eso es lo que habíamos hablado Entonces, antes. el tumor no se formó por el microbio. Está el tumor y el microbio llega a instalarse en esa casa que está creciendo. Y además del terreno que hemos hablado y hablado. Bueno, eso ya lo vamos a dejar. ¿Qué es un quiste? Un quiste, dice, es un saco que puede contener aire, líquido u otro material. Se puede formar en cualquier parte del cuerpo, en los huesos, órganos, tejidos blandos. La mayoría son benignos y sin embargo hay cánceres que pueden formar quistes. Algunos ejemplos son los quistes sebáceos, que son pequeños bultos que se forman debajo de la piel. Hay quistes que se forman en el hígado, que son los hepáticos, en los riñones, en el seno y en los ovarios. Pueden aparecer sin causa o motivo aparente de forma espontánea. Ya sabemos también que eso no va a suceder, se formaron porque hay excesos de grasas, porque hay excesos de y no de forma toxinas, espontánea. Y no de forma espontánea. Qué padre, ¿no? Sí, qué buena explicación, pues de sí, forma espontánea. O sea, así de como es que, mago. Si no sé cómo, no sé, fue espontáneo. Ajá, sí, o idiopático, ¿no? Sí. Dice, una de las causas más frecuentes es a raíz de parásitos de distinta tipología, como la tenia del perro, las triquinas o los llamados equinococos. Todos estos pueden producir el nacimiento de quistes tanto en órganos, como es el hígado, el cerebro o los ojos, como en músculos. Y luego les digo, ¿y las emociones qué? O sea, ¿dónde se quedaron? Claro, por supuesto. Los quistes pueden ser benignos, surgen como una reacción corporal psicosomática o ante un agente biótico desconocido, pueden desaparecer sin consecuencias. Ahí están las emociones, psicosomáticos, pero dice que pueden desaparecer sin consecuencias. Pues la verdad que esperemos que así sea. Le salió, se le quitó. Los malignos nacen por la acción de virus o bacterias al desarrollar células amorfas y afectan a los órganos del cuerpo. Una enfermedad genética que incluye el desarrollo de quistes es la fibrosis quística, que los produce en el tejido pulmonar, liberan moco produciendo una tos crónica
y reduciendo la capacidad pulmonar. Un quiste es el cuerpo que se forma por una envoltura impermeable y resistente y es pequeño animal o vegetal que encierra. El término también se usa para nombrar a dicha envoltura que aísla al animal o al vegetal del medio. Se conoce como pseudoquiste a la formación que no tiene membrana propia. Ahora, ¿qué es un mioma? ¿Qué es un mioma? Son crecimientos benignos de la pared muscular del útero que pueden ser de diferente tamaño. Usualmente se ubican en el cuerpo uterino y con menos frecuencia pueden localizarse en el cuello del útero. Los miomas, dependiendo de su ubicación en la pared uterina, se clasifican en subserosos cuando son como de cera, como de grasa, y dice que suelen crecer hacia la cavidad abdominal. Cuando son intramurales, que se desarrollan en el espesor de la pared del útero, en el miometrio. Submucosos, cuando nacen y crecen justo debajo del endometrio, y submucosos quiere decir exceso de mucosidad. Y transmurales, que se desarrollan en el espesor de la pared del útero, pero llegan a adquirir un tamaño que distorsiona el endometrio y la superficie serosa. Creció más del tamaño del que lo contiene. Muy bien. Así es. Entonces, pueden no causar síntomas o provocar, en otros casos, sangrados fuertes durante la menstruación, periodos que duran más de lo normal, que pueden llegar a provocar hasta una anemia, dolor o sensación de presión o pesadez en el bajo vientre, dolor lumbar, dolor de piernas, dolor al tener relaciones sexuales, sensación constante de necesidad de orinar, sensación de presión en el intestino, tener constipación o sentir el vientre hinchado, y causan infertilidad por obstrucción en las trompas de falopio o por distribución de la forma del útero, lo que hace que sea difícil o imposible la fijación del óvulo fecundado al endometrio. Todo eso, Pati, ¿qué es lo que nos podemos llevar de todo esto? Pues ya vimos los tumores. Sí, que si me llega una persona con un diagnóstico de una tumoración, o yo lo puedo detectar a través del análisis de mis pares, pues lo primero que tengo que hacer es pedirle a la persona que siga una recomendación médica, que tenga un médico tratante que le recomiende hacer estudios. No es mi labor asustar a la persona, simplemente recomendarle. Mire, yo le recomiendo que tome también la opinión de un médico formal y que le sugiera algún tratamiento. Si me equivoco, está muy bien, no pasa nada, porque finalmente la refería al médico tratante y una revisión siempre nos va bien. Si acierto, pues con más razón lo tratamos con toda precaución y diplomacia para no asustar a la persona y no generar un miedo innecesario. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo? Aprender, estudiar, seguir practicando y tener una muy buena técnica para hacer el testeo, para poder identificar fácilmente un desequilibrio o un equilibrio y no equivocarme en los puntos y en las polaridades que vamos a conectar. Y muy importante, recuerden seguir los lineamientos del biomagnetismo. Así es. Que es leer y entender las contraindicaciones. Y tener el material adecuado, ¿no? Porque también claro, si no tengo imanes, pues por mucho que quiera hacer, va a ser poco lo que logramos. Bien, Pati, pues muchas gracias. Vamos a un descanso y vamos a un tema muy interesante que ya lo verán, que es los radicales libres. Esos. Gracias y continuamos.